Nos has guardado de esta enfermedad, de esta pandemia, nos has guardado. Gracias porque no tenemos hermanos nuestros que hayan sido contagiados. No tenemos ninguna mala noticia de nadie, ni de un niño, ni una niña, ni un muchacho, ni un joven, ni un adulto, ni un anciano. Señor, tú has guardado a tu iglesia y por eso estamos aquí en esta noche, celebrando este culto de acción de gracias a ti. Es una acción de gracias porque tú, Señor, nos guardas. Oramos, sí, por nuestro hermano Jesús Rivas, quien su abuelo falleció. Oramos por él, Señor, para que tú lo fortalezcas, para que tú, Señor, obres en sus sentimientos y le ayudes, Señor, a superar este dolor de la pérdida de un ser querido como lo fue su abuelo. Oramos también para que tú sigas guardando, Señor, a tu iglesia. Siga guardando a tus hijos, Señor. Necesitamos de tu poder. Necesitamos de tu protección. Necesitamos que tú, Señor, tus ángeles estén defendiéndonos de todo peligro, de este mal, de esta epidemia, de esta pandemia. Queremos que tú, Señor, sigas guardando a tu iglesia. Ayuda a tus hijos que están en casa, Señor. Los que salen a trabajar cada día. Los que quedan en casa. Los que les toca ir a comprar comida. Los que tienen que salir por alguna necesidad, Señor. A diferentes lugares, que tú, Señor, los ayudes. Ayúdanos a ser prudentes. A usar, Señor, todos los medios de protección que se nos han pedido, que lo podamos hacer, Señor, sabiendo de que tú estás adelante de todo eso, pero por obediencia que nosotros podamos cumplir también con estos deberes. Pedimos, Señor, tu bendición para todos tus hijos, todos aquellos que están en donde estén, que nos están viendo, que nos están escuchando, ya sea aquí en El Salvador, como en cualquier país del Salvador o fuera del Salvador, los Estados Unidos o en cualquier otro país. Señor, danos la gracia, la sabiduría, el amor y la humildad para poder, Señor, dejar más de algún mensaje de amor, de consuelo, de ánimo a cada uno. Señor, ayuda a todos aquellos que han sido contagiados. Tenemos noticias de hermanos de otras iglesias, aún líderes de otras iglesias que han sido contagiados, con tanto ellos como sus familias. Pedimos, Señor, por ellos de una manera muy especial. Hay pastores, hay familias, Señor, que están en este problema, que han sido contagiados. Señor, oramos por ellos. Darles, Señor, todo el ánimo y toda la salud que ellos necesitan, la resistencia a esta enfermedad. Dales poder para resistir, Señor, todo lo que implica esta enfermedad. Pedimos por ellos de una manera especial y oramos por todo el pueblo salvadoreño, Señor. Oramos por toda la gente. Hay gente que gime, hay gente que llora, hay gente que están en los hospitales y los hospitales ya están, Señor, llenos. Gente que pide oxígeno, gente que está pidiendo, Señor, la ayuda que a veces ya no se tiene.
Oramos por ellos, Señor. Oramos para que crean en ti, se conviertan a ti y vengan, Señor, al conocimiento de tu verdad antes de morir, si han de morir de esta enfermedad, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y salvador de las almas. Estamos pidiendo, Señor, por el país, por todos los que están trabajando, Señor, todos los del Ministerio de Salud, doctores, enfermeras, radiólogos, todos aquellos que están involucrados, Señor, en esta enfermedad, en estos hospitales, tratando de rescatar a las personas. Oramos por ellos, Señor, que también los guardes. También, Señor, los agentes policiales, Señor, los que andan en las calles, los que están allí. Pedimos también por ellos, Señor, que sean guardados. Los miembros del ejército, oramos también por ellos. Pedimos, Señor, que nos ayudes y que esta situación, Señor, vaya pasando. Señor, no queremos más de esta situación. Queremos que el mensaje ya ha sido dado. Ya ha sido dado el mensaje a la iglesia como también al mundo. Al hombre que no te conoce, Señor, ya sabe que tú eres un Dios todopoderoso y que, Señor, estás en control de todo. Oramos, Señor, ayúdanos y danos oportunidad para, como iglesia, para que nos levantemos, salgamos de esta crisis y podamos, Señor, ir al mundo a proclamar tu evangelio. Es lo que toca, Señor, a la iglesia. Es lo que tú mandas hacer a la iglesia, Señor. Te confesamos que no lo hemos hecho. Hemos sido rebeldes, Señor, a tu palabra, desobedientes a tu palabra. Y llegamos a estas situaciones, Señor, porque como iglesia tenemos una gran deuda contigo por no hacer lo que tú nos mandas. Pero, Señor, que al pasar de esto seamos sabios, obedientes y que podamos hablar a la gente de quién eres tú. Padre, gracias por esta oportunidad de orar, interceder. Bendice a las familias. Allí están en casa, Señor. Los que están escuchando, nos están viendo, bendícelos, guárdalos. Cualquier enfermedad, Señor, pedimos por ellos que los ayudes. En el nombre de Jesús estamos pidiendo y orando para que en todo tú seas glorificado y exaltado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos hablando sobre el gran tema, los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos personas de calidad número 1. Los hijos de Dios somos personas de calidad número 1. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero mientras estamos en el mundo, tenemos que saber de que somos gente de calidad número 1. Ya hemos estudiado y hemos dicho qué se necesita para ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, en primer lugar, hay que recibir a Jesucristo por la fe en el corazón. Hay que creer en Jesucristo como el enviado de Dios que vino al mundo para salvar al mundo, que vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Cuando yo creo en Jesucristo como el Mesías, el enviado de Dios al mundo, yo me convierto
en un hijo de Dios, en calidad de persona número uno. En el mundo solamente hay dos calidades de personas: los hijos de Dios número uno y los que no son hijos de Dios, que son criaturas de calidad número dos. Calidad número dos son todos aquellos que son criaturas de Dios, pero que no son hijos de Dios, porque no han creído ni han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. El orgullo santo de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, es ser llamados hijos de Dios. Esa es nuestra calidad. Y dijimos también que los hijos de Dios hemos recibido de Él muchas cosas importantes. Como hijos de Dios hemos recibido su amor. Él nos ama. Nos ama a nosotros como hijos que somos de Él. Él nos ama. Dijimos también, en segundo lugar, estamos haciendo un repasito para entrar en contexto de lo que queremos decir ahora, que el Señor en su misericordia ha derramado su misericordia sobre sus hijos. Los hijos de Dios tenemos la misericordia de Dios, que cada día son nuevas para los hijos de Dios. Cada día que amanece los hijos de Dios, tenemos las misericordias de Dios con nosotros, que van a estar con nosotros todas las 24 horas del día. Y son nuevas. Hemos dicho también que los hijos de Dios, Él nos ha abrazado con su bondad. Con su bondad. La bondad de Dios está con sus hijos. Él es bondadoso. Y nos regocijamos como santos que somos en la bondad de nuestro Dios. Él cada día derrama su bondad para con nosotros, los hijos de Él. Dijimos también que Dios nos ha provisto de todo. Su provisión es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos toda la provisión de Dios cada día. A veces nos regocijamos cuando escuchamos a un hermano, a una hermana, a una familia decir: mire, yo no tenía absolutamente nada, pero de repente llegó la bendición, llegó la provisión. Llegó la provisión de parte de Dios y he tenido comida, he tenido todo lo que necesitaba. Hemos dicho también que los hijos de Dios, Él está con nosotros, Él ha derramado su fidelidad para con nosotros. Él es fiel y Él está con nosotros. En su fidelidad, el Señor está siempre con sus hijos. Él nunca va a dejar a sus hijos. Él es fiel. Más que fiel es Dios. Y Él va a estar siempre con sus hijos. También dijimos, en tercer lugar, que hemos recibido los hijos de Dios de parte del Padre Dios, y por medio de su Hijo Jesucristo hemos recibido la vida eterna. Los hijos de Dios tenemos la vida eterna. Tenemos vida eterna. Desde ya los hijos de Dios tenemos vida eterna. Y esa vida eterna tenemos que gozarla ya. No esperar llegar al cielo. La vida eterna ya la debemos de gozar. Ahora debemos de gozarla. ¿Cómo la gozamos? Proclamando y diciendo a la gente que tenemos vida eterna,
que somos salvos, que el Señor nos ha regalado la vida eterna. Eso hay que vivirlo, hay que contarlo, hay que comunicarlo, hay que decirlo a la gente que tenemos vida eterna. Y esa vida eterna el Señor nos la ha regalado a todos los hijos de Él. Hemos dicho también que tenemos el perdón de todos nuestros pecados. El Señor nos ha perdonado por ser sus hijos. Hemos recibido el perdón de todos los pecados que nosotros hayamos cometido, que estamos cometiendo y que cometeremos. Hemos recibido de una vez y para siempre el perdón de Dios de todos nuestros pecados. Y por eso debemos de ser felices y buscar siempre vivir fielmente al Señor, porque Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Hemos dicho también que los hijos de Dios hemos recibido ya la gloria eterna. Ya tenemos la gloria eterna. Somos fieles candidatos para ir a vivir eternamente con el Señor. Tenemos la vida eterna, ya la tenemos. Ya, los hijos de Dios ya tenemos vida eterna, ya tenemos gloria eterna. La gloria eterna ya nosotros la tenemos. Y esto es maravilloso, esto es grandioso, esto es algo que nosotros tenemos que agradecérselo al Señor. También hemos dicho que hemos recibido justicia eterna. Ya tenemos la justicia eterna. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos justificados. Nuestros pecados, nuestras causas de pecado ya han sido justificados. Hemos sido declarados justos delante de Dios. Por la fe en Jesucristo hemos sido declarados justos. Y tenemos la justicia de Dios ya con nosotros. También hemos dicho que tenemos un abogado. Los hijos de Dios tenemos un abogado que no le pagamos absolutamente ni un tan solo centavo, pero tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, quien está abogando por cada hijo de Él, cada día, cada momento. Tenemos un acusador que es Satanás, pero tenemos un abogado que es Cristo el Señor, que está a la diestra de Dios Padre. Así que contamos con todas estas bendiciones los hijos de Dios. Y en esta oportunidad que queremos hablar, quiero que hablemos sobre otra de las cosas grandes que tenemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos también paz con Dios. Los hijos de Dios gozamos de tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, como hijos de Dios, Él nos da su paz. Tenemos su paz. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la palabra en San Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos
la paz os dejo. Él se estaba yendo, él tenía que salir. Los discípulos estaban preocupados, estaban turbados. Estaban turbados porque sabían que tenían que quedarse, que se iban a quedar solos. Porque Él les había dicho que tenía que salir, tenía que irse y Él les iba a dejar. Pero Él les dice, mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que nosotros tenemos la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, los hijos de Él la tenemos. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. A veces en la situación en la cual las situaciones que vivimos como hijos de Dios, muchas veces perdemos la paz. Perdemos la paz con Dios por encontrarnos en circunstancias a veces difíciles en la vida, como es esta enfermedad que está agobiando al mundo entero. Muchos hijos de Dios aún perdemos la paz, porque caemos a veces en temor, caemos en miedo, caemos en zozobra y perdemos la paz de Dios. Pero el Señor dijo que Él nos daría la paz. La palabra paz viene del hebreo shalom, que es un saludo a los discípulos después de la resurrección de Cristo. Después que Jesucristo resucitó, Él tuvo encuentro con sus discípulos y la palabra con quien Él usaba era shalom. Y shalom significa paz. Paz. Dice la palabra allí en San Juan 20, versículos 19 al 26. Voy a leer este pasaje. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas al lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. En otras palabras, Jesús les dijo, no tengan miedo. No pierdan la paz, no tengan miedo, no tengan temor. Y el Señor les dice, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Les dice otra vez, paz a vosotros. Yo soy el que morí por ustedes. Yo soy el que fui clavado en la cruz. Yo soy el que mis manos fueron traspasadas por clavos. Yo soy el que tuve una corona de espinas en mi frente. Yo soy el que el costado fue traspasado por una lanza. Yo soy, paz a vosotros. Aquí estoy, yo he resucitado. Yo tengo vida, yo he resucitado. Paz a vosotros. No tengan miedo, yo ya he resucitado. Eso les estaba diciendo entonces el Señor Jesús a sus discípulos. Ahora nosotros en nuestros días y en nuestro tiempo, el Señor también nos dice, tengan paz. Tengan paz, la pandemia ya va a pasar. Solamente sean prudentes, sean sabios. Sean sabios, no salgan solo por salir, no anden vagando. No anden haciendo nada, cosas indebidas, manténganse en casa. Si van a ir al trabajo, bueno, vayan al trabajo, pero con mucha precaución, pero tengan paz porque yo estoy vivo. Yo tengo vida, yo estoy vivo, dice el Señor. Y yo estoy con ustedes. El Señor está con nosotros, el Señor está con sus hijos.
El Señor está con su pueblo, el Señor está con su iglesia. El Señor nos dice a nosotros: tengan paz. Paz a vosotros, aquí estoy yo. Yo tengo vida, yo los conozco. Yo sé dónde viven, yo sé quiénes son, yo sé cómo están. Eso está diciendo el Señor a la iglesia, a los hijos de Dios. El Señor nos está diciendo eso, pero a veces por la falta de fe nosotros perdemos la paz y estamos a veces un poco mal delante de Dios. Pero hay que saber que Dios está con nosotros. Dios está al lado de sus hijos. Y por eso nosotros tenemos que mantenernos siempre sobriamente delante del Señor, santamente delante del Señor, obedeciendo al Señor, amando al Señor, haciendo la voluntad de Dios, caminando con Dios, ocupados en nuestra salvación. Eso significa que debemos de estar dando siempre buen testimonio, siempre dando buen testimonio como hijos de Dios. En el mundo en el cual nosotros nos movemos, debemos de estar dando buen testimonio, lo que significa ocupados en vuestra salvación. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipos: ocúpense en su salvación. Den buen testimonio de que son hijos de Dios. Vivan para Dios, hagan la voluntad de Dios, caminen con Dios, apárense al Señor. Eso está entonces diciendo esta palabra. Dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, les dice que reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque hay que entender de que estamos en el contexto de los evangelios sinópticos, lo que significa que el Espíritu Santo todavía no había descendido para permanecer y quedarse sobre la tierra. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los discípulos, y los discípulos con el Espíritu Santo, Él les da el Espíritu Santo y ellos reciben el Espíritu Santo, y esto les ayudó para vivir en paz con Dios, viviendo para Dios, viviendo bajo la protección de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Lo que ahora los hijos de Dios ya recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Y por eso es que la palabra nos dice que el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Dice esta palabra: como fruto del Espíritu Santo, que tenemos paz. La paz es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ahí está la misma palabra, paz con Dios. Los creyentes tenemos la paz de Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. A veces se nos vuelven los días difíciles. Nos sentimos mal muchas veces viviendo los días malos que estamos viviendo. Pero debemos de poner en práctica lo que ya tenemos de parte del Espíritu, que es la paz. Tenemos paz. Tenemos que ser agentes de paz. Tenemos que llevar la paz a quienes no tienen la paz. Tenemos que comunicar la paz a aquellas personas que no tienen la paz, porque quienes no tienen el Espíritu Santo no tienen paz. Y los que no tienen el Espíritu Santo son los que no han creído en el Señor Jesús, no han sido convertidos al Evangelio. No tienen el Espíritu Santo
Y si no tienen el Espíritu Santo, tampoco tienen paz. Y por eso tenemos un mundo tan revuelto. Tenemos a un mundo tan lleno de maldad, lleno de pecados, un mundo lleno de destrucción que se destruye. Y mire lo que la pandemia, lo que está pasando en el mundo entero. ¿Cuántas personas han muerto ya? ¿Cuántas están muriendo? ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un mundo verdaderamente sin paz de Dios. Tenemos a un mundo totalmente separado de Dios. Tenemos a un mundo haciendo lo que la gana le da, pecando deliberadamente delante de Dios, y los hombres están muriendo, la gente, las familias están muriendo. ¿Por qué? Porque no gozan de paz con Dios. No tienen una buena relación con Dios, no tienen buena comunión con Dios, no están viviendo para Dios, no están haciéndola, viviendo ya para el Señor. Y por eso hay guerras, hay terremotos, hay maremotos, hay tsunamis, hay tantas cosas destructivas como es también la pandemia. Pero es el resultado, porque los hombres no gozan de paz con Dios. Y luego sigue diciendo la palabra, el versículo 23. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Versículo 23, a quienes remitiesen los pecados, les serán remitidos, le dijo Jesús a sus discípulos, y a quienes se los retuvieses, les serán retenidos. Estimada iglesia de Jesucristo, estimados hijos de Dios, tenemos nosotros la gran comisión que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, pero también se nos ha dado a nosotros. Y dice aquí la palabra, a quienes se les retuviereis, les serán retenidos. Y a quienes remitiereis los pecados. Eso significa que cuando yo voy a predicar el Evangelio, cuando yo llevo el mensaje del Evangelio a las personas, les explico a las personas qué es el Evangelio, les explico a las personas quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, les hablo de la muerte de Jesucristo, les hablo de la resurrección de Jesucristo, les hablo de la venida de Jesucristo, que es el Evangelio. Y cuando yo le explico a la gente el Evangelio y la gente cree el Evangelio, la gente viene y recibe el Evangelio, sus pecados son remitidos. En otras palabras, sus pecados son perdonados, sus pecados son apartados, sus pecados son tirados hacia lo más profundo de la mar, han sido remitidos, han sido quitados, sacados de esa persona por haber creído en Jesucristo. Pero es cuando yo voy y les predico el Evangelio y la gente cree el Evangelio y la gente es perdonada y sus pecados son remitidos, ya no van a ir al infierno porque ya fueron perdonados sus pecados. Eso significa remitir los pecados. Pero luego dice, a quienes le retuviereis, les serán retenidos. Eso significa que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a la gente y le explicamos verdaderamente el Evangelio a la gente y le invitamos, le llevamos al clímax del mensaje a pedirle que venga Jesucristo y que crea en Jesucristo y que reciba a Jesucristo, pero la persona dice no, sus pecados siguen vigentes en él. Sus pecados siguen separándole de Dios, sigue en pecado, sigue viviendo una vida llena de pecado y está separado de Dios, apartado de Dios,
sacados de la gloria de Dios, pero nuestro deber es de llevarles el evangelio a la gente. Entonces dice esta palabra que es necesario que nosotros hagamos este ministerio. Y sigue diciendo el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Versículo 25, y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí está un incrédulo. El Tomás el incrédulo. Ay, cuánta gente incrédula tenemos ahora en el mundo. Tenemos millares y millares y millones de personas incrédulas que no creen en Jesucristo. Y la razón por la cual la gente va a ir al infierno, la razón principal por la cual la gente va a ir al infierno es porque no han creído, ni quieren creer, ni creerán en Jesucristo. Tenemos muchos, pero muchos Tomáses ahora en la vida. Tomás no creyó. Él dijo, si no veo esto, no voy a creer. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Y Tomás llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Les dice otra vez el Señor. Allí ya se encontraba Tomás con los discípulos. Ya estaba Tomás en medio de los discípulos y el Señor Jesucristo llega de nuevo y les dice, paz a vosotros. Ahora, esta paz es desconocida por los que no han sido salvados. La gente que no goza de la salvación del alma, la gente que no goza del perdón de pecados, la gente que no goza de ser llamado hijo de Dios, la gente que no tiene a Jesucristo en el corazón, pues no goza de esta paz, no tiene la paz de Dios. Y por eso es que es una de las grandes necesidades del mundo entero, es la paz. Pero como la gente no tiene a Jesucristo, no tiene paz. Y no puede vivir en paz porque no ha creído en el Señor Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo y no tiene ese fruto que es la paz de Dios. Por eso decimos que esta paz es desconocida por los que no han sido salvados. También la paz asegura la calma en el tiempo de dificultades. Los hijos de Dios, cuando nos vemos en tiempos difíciles, en tiempos de dificultades, tenemos la paz de Dios. Tiene Dios con nosotros. Cuando vamos y oramos, cuando vamos y leemos la Biblia, cuando vamos y nos congregamos, cuando vamos y visitamos al hermano, cuando vamos y hablamos con los hermanos, la paz de Dios está en nosotros y se regocija en nosotros la paz de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios. Pero los que no han conocido al Señor no tienen paz. No tienen paz. Así que la iglesia debe de gozar de la paz de Dios. La paz es lo más grande que podamos tener en los tiempos precarios, en los tiempos difíciles, en los tiempos en los cuales estamos viviendo. La iglesia tiene que tener paz con Dios.
y paz consigo mismo, paz en Jesucristo, porque Jesucristo es el agente de la paz. Así que nosotros, estimados hermanos, amigos, si tenemos amigos que nos están escuchando, si usted quiere tener paz, quiere gozar de la paz de Dios, tiene que conocer a Jesús, tiene que venir a los pies de Jesucristo, tiene que nacer de nuevo, tiene que entregar su vida al Señor Jesús, y así venga lo que venga y pase lo que pase, usted gozará de paz con Dios. San Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no tenga miedo, no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El creer en Jesucristo es la clave para vivir la paz de Dios y para vivir en esta tierra, en este mundo, vivir acá en los tiempos difíciles que el mundo está viviendo. Solamente podemos vivirlo los hijos de Dios que tenemos la paz de Dios y podemos pasar. Venga lo que venga, tenemos siempre esa salida, tenemos la salida que el Señor nos da a través de su paz. Esto trae la paz de Dios, esto trae silencio en el temor y reina en los corazones del pueblo de Dios para conservar la armonía. La paz de Dios. Decimos que la paz de Dios trae silencio en el temor y reina en los corazones del pueblo de Dios para conservar la armonía con Dios. Eso significa paz, tener armonía con Dios, vivir en plena armonía con nuestro Dios, en plena comunión con Dios, viviendo una vida verdaderamente satisfactoriamente en una buena relación con nuestro Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15 también dice el apóstol escribiendo a los hermanos de esta iglesia, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Qué importante es que la paz de Dios gobierne nuestro corazón. Se necesita paz consigo mismo, se necesita paz con la familia, se necesita tener paz en la iglesia, se necesita tener paz en el pueblo, se necesita tener paz con la gente. Y por eso es que Pablo escribe, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Tenemos que tener gratitud con el Señor porque tenemos su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Los hijos de Dios tenemos la paz de Dios y vivimos en esa armonía, en esa gracia de nuestro Dios. En el Salmo 29, versículo 11 también dice la palabra: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo. El Señor nos da poder a nosotros. Claro, el contexto o la primera interpretación está hablando de su pueblo Israel, pero también nosotros hemos alcanzado ese poder de Dios. Jehová dará poder a su pueblo, tenemos poder. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ahora, a las alturas de los tiempos que vivimos, sabemos que la iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Pero hemos sido injertados
hemos sido colocados y ahora formamos un solo pueblo, un pueblo y un pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles convertidos al Evangelio, a la gracia de Dios, hemos formado y formamos ahora un solo pueblo. Y tenemos esa tremenda bendición de parte de nuestro Dios. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Cristo el príncipe de la paz. Y los hijos de Dios tenemos a Cristo en el corazón. Los hijos de Dios hemos creído en el Cristo que resucitó. Los hijos de Dios hemos creído en el Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Los hijos de Dios esperamos a Jesucristo que viene por segunda vez a llevar a su iglesia. Pero dice la palabra que nosotros tenemos esa paz, la paz de nuestro Dios. Tenemos a Cristo, el príncipe de la paz. El príncipe de la paz. No hay otra persona que tenga paz. La paz solamente la tiene es Jesucristo. Él es el príncipe de la paz. Y los creyentes tenemos a Jesucristo. Tenemos a Jesucristo, tenemos paz. Así que alabemos al Señor. Hermanos, ahí donde usted nos ve, ahí donde usted está, siéntase dichoso, siéntase feliz, siéntase la persona más especial, número uno en el mundo entero, porque usted tiene al príncipe de la paz en su corazón, que es Jesucristo el Señor. Y luego dice el versículo 7, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tenemos nosotros la iglesia gozaremos de un reino terrenal, un reino literal, un reino de paz. En el reino milenial de Jesucristo, Él es el príncipe de la paz. Él establecerá la verdadera paz en el mundo. Por ahora no hay paz en el mundo. Ningún país tiene paz. Ningún continente tiene paz. Ninguna nación tiene paz. Pero llegará el día cuando Jesucristo, el príncipe de la paz, vendrá y reinará y reinaremos con Él y tendremos con Él, viviremos la verdadera paz en su reino. Esto es futuro, esto es de carácter escatológico, esto tiene que ver con el futuro, pero que la iglesia, nosotros los hijos de Dios, viviremos con Jesús en su reino y disfrutaremos de la verdadera paz, de la verdadera justicia, del verdadero amor, de la verdadera manera de vivir una vida que agrada al Señor, porque estaremos con el Señor. Sobre el trono, dice, de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y termino diciendo lo que dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que Pablo enseña acá en este precioso versículo. Dice, justificados, declarados justos, justificados pues por la fe. Solamente por la fe podemos ser justificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos paz con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de todas las bendiciones que gozamos los hijos de Dios que somos la gente número uno del mundo, y esto no lo puede dar el mundo, esto no lo puede dar una persona, esto no lo puede dar un gobierno, esto no lo puede dar nadie. Quien lo da es el Señor Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos los hijos de Dios? Tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Disfrutemos de la paz con Dios. Vivamos la paz de Dios. Compartamos la paz de Dios. Llevemos a la gente la paz de Dios. La paz que solamente Jesucristo la puede dar. ¿Y cuándo lo van a recibir? Cuando crean en Jesucristo. Cuando reciban a Jesucristo y cuando la iglesia cumpla con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura y de formar hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios, lo que llamamos el discipulado cristiano. Entonces tendremos personas con paz, tendremos familias con paz, tendremos pueblos con paz, tendremos naciones con paz cuando la iglesia haga la tarea que se nos ha encomendado. Así que en esta noche hemos hablado sobre uno de los elementos sumamente importantes para nuestra vida cristiana, que debemos de vivirla, que es la paz de Dios, la paz que solo Dios nos puede dar. Seguiremos hablando de todas las bendiciones y beneficios que hemos recibido como hijos de Dios, que ya los gozamos, que ya los tenemos. No hay que esperar más tiempo, pero hay que vivir de acuerdo a lo que la palabra nos manda. Oremos, Señor, que este consejo, esta palabra llegue, Señor, a los corazones de toda padre de familia, madre de familia, de hijos, de hijas, Señor, que haya paz en los hogares, que haya paz en el país, que haya paz en el mundo, en medio de la situación, que nosotros tengamos paz, Señor, que gocemos de esa paz que solamente tú la puedes dar. Gracias, Señor, por esta palabra. Y a cualquier hermano que nos haya escuchado en cualquier lugar, Señor, donde él se encuentre, bendícelo y que pueda gozar de la paz que solamente tú la puedes dar. Y si alguna persona no goza de la paz y quiere tener paz, venga a Jesucristo, crea en Jesucristo, ábrale el corazón a Jesucristo, recíbalo como su Señor y Salvador personal y sea miembro del reino de Dios y conviértase al Evangelio y usted será una persona que gozará de la paz de Dios. Gracias por esta noche y gracias por esta gran oportunidad. Oramos y lo pedimos estas cosas y lo hacemos en el nombre que sobre todo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos que nos han escuchado en donde estén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y sigamos adelante viviendo para el Señor.